Muy Bueno, bien, bueno, vamos a iniciar la masterclass del día de hoy. ¿Vale? Bueno, fue en principio una iniciativa para completar o como complemento a la asignatura Diseño y Desarrollo de Sistemas. Hice que fuera, digamos, una oportunidad para que ustedes vieran las dificultades que acarrea el desarrollo de un sistema, no solo el desarrollo de un producto de software, sino que vieran el contexto completo dentro de una organización y además pues, con una filosofía de trabajo data driven, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el gobierno de datos y la toma de decisiones dentro de las empresas bajo esa filosofía. ¿Okay? Entonces pensé que era algo que redondeaba, que le daba luces a toda una cantidad de elementos teóricos que habíamos visto durante la asignatura. Posteriormente, la dirección de informática decidió que era un tema que podía ser de mayor calado, de mayor interés, y la hemos colocado aquí en este foro bastante más grande, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, les presento a Oscar Segura. Oscar es ingeniero informático con una excelente formación también en diversos posgrados, entre ellos el de Big Data, aquí con nosotros en la VIU. Y me interesó mucho siempre su trabajo, este trabajo en particular que desarrolló en su empresa, porque bueno, obviamente él tiene hace la actividad docente, pero también tiene su actividad principal es en la empresa. Pero bueno, tiene tiempo lidiando con el desarrollo de software y con una cantidad de experiencias que les puede transmitir y pensé que bueno, que era una buena oportunidad. Así que, bueno, Oscar estará dando su charla y bueno, posteriormente haremos una ronda de preguntas si hace falta. No obstante, él prefiere que si hay cualquier pregunta, le demos un poco de dinamismo, ¿no? A la charla y ustedes puedan participar y preguntar lo que quieran, ¿vale? Sé que ustedes son unos preguntones, porque ya los conozco mucho y eso nos gusta, ¿vale? Así que bueno, pueden participar lo que quieran. Los dejo con Oscar Segura y bueno, adelante, suerte Oscar. Venga, gracias Ruye, gracias René. Buenas tardes a todos. Os voy a contar una presentación hoy sobre el marco para la alineación de software en entornos data-driven. Vamos a hablar mucho de data-driven, vamos a hablar de cómo que nuestras organizaciones, las organizaciones en las que trabajamos o para las que trabajamos, que se vayan convirtiendo, que vayan haciendo esa transformación, no solo a la transformación digital, que todas en mayor o menor medida es un camino que ya están andando desde hace tiempo, sino que además esa transformación a lo digital vaya acompañada también de una dirección única para la toma de decisiones, y eso no se puede conseguir si la compañía no es una compañía data-driven, en la que las decisiones se toman por los datos y no se toman ni por inspiración, ni por corazonadas, ni porque esto lo hemos hecho así toda la vida, ¿no? Entonces, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Os voy a presentar una metodología que diseñamos hace unos años y que la hemos ido poniendo en marcha en las diferentes empresas para las que vamos haciendo esta implementación data-driven desde la compañía de consultoría tecnológica en la que yo trabajo, y vamos a terminar viendo pues, un caso de uso real de la aplicación de la metodología en el ámbito de la implantación de un proyecto CRM. Os pido que cualquier duda, comentario, aportación que queráis hacer, hacerla en el momento, ¿vale? O bien por el chat, o bien yo no tengo inconveniente si queréis activaros el micro y comentar algo directamente de viva voz, mejor. Estamos aquí este rato para aprender, para que sea lo más participativo posible, porque creo que es la forma en la que mejor lo vamos a entender todos. O sea que, por favor, sentiros libres de participar en el momento en el que consideréis oportuno. Pues vamos allá. Vamos a hacer
una pequeña introducción sobre qué es lo que nos encontramos en muchas de las compañías en la actualidad, cuáles son los retos los retos que tienen que ir superando o bien para la supervivencia o bien para el crecimiento empresarial. Vamos a ver por qué el que parte de esos retos sea el convertirse en organizaciones data-driven es algo fundamental y que les va a marcar la diferencia frente a sus competidores. Vamos a ver después cuál es la metodología que os planteo para que podamos en una compañía que no es data-driven o que ni siquiera sabe si lo es, primero determinar qué nivel de data-driven es, después trazar un plan para que esa compañía pueda ir avanzando por esa pirámide de los 6 niveles de data driven y finalmente pues ponemos todo esto en práctica. Os presento una implementación real con un proyecto de CRM pues para que veamos que es una metodología que realmente funciona. Problemas, contexto y problemas típicos en los que se encuentran muchas de las compañías ahora mismo en España, ¿no? Pues empresas o grupos empresariales con múltiples sedes en diferentes territorios. Aunque la metodología Data Driven no sirve tanto para una pequeña compañía como para una gran compañía, lógicamente en el camino de la transformación digital, las compañías más grandes son las que más recursos tienen, las que cuando se equivocan más coste puede tener ese error y por lo tanto son las compañías que siempre van a ir abriendo brecha, son las compañías que siempre van a ir marcando el camino a todas las demás. Y en estas compañías el que tengan diferentes sedes a lo largo del territorio nacional, en este caso, pues lógicamente tiene ventajas, pues tienen mayor capilaridad, llegan a más clientes, están más presentes en el mercado, su marca es más reconocida, pero también tiene otros inconvenientes. El tener diferentes sedes pues también hace que las diferentes sedes o las diferentes agencias puedan estar trabajando de formas de trabajo distintas, dificulta la comunicación entre todos ellos, hace que no todos los responsables estén juntos, sino que estén distribuidos por diferentes lugares geográficos y eso hace que, pues esto, la información, las decisiones que se toman no se tomen o dificulta que se puedan tomar con mayor rapidez o con mayor facilidad. Los cambios en el mercado los cambios en el mercado de los clientes y de la competencia pues obligan a que todas las compañías se tengan que adaptar cada vez más rápido, el cambio cada vez es más rápido, lo que antes sucedía en 10 años luego pasó a suceder en 5 y ahora pasa a suceder en 2. Entonces hay que ser tremendamente ágil y cuando vas a una velocidad tan grande, cualquier error en la gestión, cualquier error en una toma de decisión, pues es más difícil después de reorientar o te cuesta más dinero, ¿vale? Por lo tanto, es más importante que nunca el intentar acertar a la primera y no acertar al tercer o al cuarto o al quinto intento porque puede que te hayas dejado muchas cosas por el camino. Aparecen nuevos productos, aparecen nuevas fórmulas de comercialización, el mercado es más global, por lo tanto las estrategias deben de ser únicas y las empresas deben aprovechar esa dimensión que tienen a lo largo de todo el territorio para que todas las sedes trabajen como una y no trabajen de una forma individualizada. Aparecen nuevas normativas, GDPR, Verifactu, que es con lo que están muchas de las compañías ahora mismo, porque entra la nueva normativa Verifactu en enero para las empresas y en junio para los profesionales. Y esto va a afectar absolutamente todas las compañías y todos los autónomos españoles. Después llegará la factura electrónica. La agencia tributaria está terminando ya la normativa. Cuando llegó todo el tema de la GDPR, de la protección de datos, pues hubo que implementar un montón de nuevas medidas de seguridad, mayor gobernanza en los datos en cada una de las compañías y todo esto no lo puedes postergar. Los cambios normativos tienen una fecha y cuando llega esa fecha todo esto debe de estar en marcha. Si no lo tienes en marcha,
te puede suponer que debes de cesar en la actividad hasta que lo tengas, o te puede acarrear serias multas por parte de, bueno, de la institución que corresponda. En este caso estamos hablando con Verifactu de la agencia tributaria. Todas estas cuestiones que más que problemas típicos pasan a ser ya el día a día de las compañías, con independencia del tamaño. La velocidad nos está llegando absolutamente a todas. Entonces, todo esto nos pone sobre la mesa tres elementos que son clave para poder ir acometiendo todas estas necesidades. Una es la especialización del personal, otra es la eficiencia en los procesos y la tercera es una base tecnológica sólida y puntera. Si no tenemos esa base tecnológica, no podemos construir por encima soluciones realmente que puedan ser mantenibles en el tiempo o soluciones eficientes. Y lo que nos encontramos muchas veces es que cuando esa base tecnológica no se encuentra, no está, lo que ocurre en las compañías es pérdidas de tiempo, caídas notables en la eficiencia, adaptaciones a cambios normativos que cuestan mucho más en tiempo y en coste de lo que deberían. Llega un competidor nuevo o aparece un nuevo producto sustitutivo al que esa empresa tradicionalmente ha comercializado y la empresa pasa a encontrarse en dificultades al cabo de uno o dos ejercicios. Y a partir de ahí, pues llegan restricciones económicas dentro de la compañía. Con lo cual, conforme más grande es la empresa y más expuesta está a todas estas situaciones, más se da cuenta que la inversión en tecnología, seguridad, comunicaciones, servicios cloud, análisis de datos, todo esto pasa de ser un extra a convertirse en algo absolutamente base. Contextos y problemas centrados en la parte organizativa que nos encontramos muchas veces en las compañías son estructuras organizativas insuficientes. Es decir, no hay product managers dedicados a la gestión de cada uno de los productos o servicios que la compañía comercializa, o hay algún product manager que está sobrepasado por la cantidad de productos que tiene que liderar, directores que abarcan demasiadas áreas, por ejemplo, directores territoriales que llevan territorios demasiado extensos, o directores financieros que, además de ser el director financiero, pues a veces se ocupa también de temas de tecnología, a veces se ocupa también de temas de recursos humanos. Entonces, cuando al final quien mucho abarca poco aprieta, y esto es lo que nos encontramos muchas veces. No existen áreas organizativas temáticas. Tecnología y recursos humanos son dos áreas que con cierta frecuencia nos encontramos que están siendo lideradas por profesionales de otras áreas, normalmente del apartado financiero. Y en el área de producción y operaciones, pues aquí también nos encontramos producción, calidad, compras, aprovisionamientos, una cantidad de funciones que entran dentro del apartado o del responsable de producción que requerirían y serían más eficientes probablemente y con cierta reorganización de las funciones traerían unos mejores resultados a la compañía si tuvieran un profesional dedicado a esa área en lugar de ser parte de otra área más grande y que no es la especialidad de esta temática. Luego, pues es también muy habitual encontrar resistencias al cambio. Pues comités de empresas que no están alineados con el cambio, que ven el cambio como una medida fiscalizadora, o ven el cambio como una medida en la cual pues se va a convertir en salidas de personal, o ven el cambio como pérdida de control por parte de los empleados. Faltan políticas de reciclaje y de formación. Esto cada vez pasa más factura. Es decir, los trabajadores de una compañía requieren por parte del área de recursos humanos, pues cada vez una mayor
cuidado por parte de este área. Es decir, que el personal tenga unas buenas condiciones de trabajo, por supuesto, pero dentro de todo eso también requiere que el personal esté en formación continua de su área de especialización o de otras áreas a las que el personal puede llegar a saltar de manera interna y que no sea necesario siempre la contratación de personal de fuera cuando es necesario reforzar algún área. También el crecimiento interno es muy valorado y es muy motivador para el conjunto de los profesionales de una compañía. Entonces, ese reciclaje es fundamental y todo esto lo tiene que liderar el área de recursos humanos. Si recursos humanos no existe como área, y vuelvo al problema anterior, y recursos humanos se limita a ser el pago de las nóminas, el censo de los empleados y la revisión de las bajas por enfermedad o por accidente profesional desde el área financiera, pues estas funciones de reciclaje continuado no van a estar dentro de la compañía. Y a la velocidad a la que necesitamos trabajar ahora, pues que el personal no esté formado realmente es un freno. A veces nos encontramos plantillas con edad media alta. Esto no tiene por qué ser un problema, pero muchas veces termina siendo un problema porque no se han hecho los pasos que anteriormente, o no están solucionados los problemas que anteriormente comentábamos. Con lo cual, no es bueno para conforme vamos trabajando en las compañías y vamos cumpliendo años y dentro de esa compañía nos están facilitando o tenemos nosotros por nuestra parte nuestro interés y lo hacemos por fuera de ese reciclaje y esa readaptación continua al puesto de trabajo. Carencias en sistemas de evaluación también es algo que encontramos habitualmente, pues no se hacen evaluaciones a los empleados, no se hacen evaluaciones a los responsables de los empleados, no hay un plan de carrera y carencia en la remuneración por objetivos. Sigue siendo trabajamos en un tejido industrial que está muy habituado a este es tu salario, estos son tus complementos, vas pasando años en la compañía y tu salario va creciendo porque vas creciendo en antigüedad, pero no trabajamos suficientemente enfocados a objetivos para que esas remuneraciones extras lleguen a los que más están participando en la aportación de valor a la compañía. Y los objetivos muchas veces están limitados o a la actividad comercial, a los comerciales que tienen parte de su remuneración por objetivos de venta, o a la dirección que consigue bonus extras si se van cumpliendo los EBITDAs de la compañía o se van cumpliendo los porcentajes de crecimiento frente a competencia y demás. Pero la remuneración por objetivos debería de ser algo que se extendiera a todo el conjunto de la compañía. Claro, si luego para medir esos objetivos no tenemos unos datos de calidad que nos permitan realmente indicar que estás a un 80% del objetivo que se te había marcado o estás a un 40% del que se te había marcado aquí a ti individualmente, pues no podemos poner en marcha una remuneración por objetivos. Vuelve a ser otro ejemplo de si la compañía es una compañía data driven o no lo es. Empresas de tamaños muy diferentes, ya lo hemos comentado antes, las empresas más grandes son siempre las que van haciendo punta de lanza, a excepción de las startups. Mercados con costumbres muy distintas e inversiones económicas pues muy conservadoras tradicionalmente. Y si nos centramos en los ámbitos tecnológicos, en el ámbito tecnológico, pues los problemas más típicos, el contexto más habitual que nos encontramos son mismos procedimientos de trabajo y distintas implementaciones dentro de cada una de las empresas. Pues imaginar un grupo empresarial o una empresa que tiene diferentes sedes repartidas por toda España, que todas tienen que ir haciendo el mismo proceso, pero al final porque no hay un liderazgo del proceso, porque han sido sociedades o delegaciones que se han ido comprando en diferentes regiones para ir comprando cuota de mercado, para ir restándole potencia a la competencia o a algún competidor que se ha podido absorber y hemos ganado esa cuota de mercado. Y
estos nuevos trabajadores o estas nuevas sedes que se agregan a la matriz, pues siguen todavía, pasado cierto tiempo, con la dinámica de trabajo que tenían previamente y no se han llegado a adaptar a los procesos de la empresa que les ha comprado o que les ha montado, que los han implementado, o al software, y siguen trabajando con herramientas suyas propias, ¿no? Porque a lo mejor pues tampoco se ha terminado de hacer la inversión tecnológica que requeriría esa nueva adquisición para que realmente trabajaran exactamente todos de la misma forma. Esto luego en el día a día es un gran inconveniente, porque cuando quieres hacer mejoras en los procesos o quieres medir nuevas cosas o quieres recoger nuevos datos o quieres montar nuevas analíticas, es más complicado. ¿Por qué? Porque ya no tienes un software de base o un proceso de base en el que fijarte. Tienes 2, o tienes 3, o tienes 4. No, recuerda que aquella delegación concreta de allí todavía trabaja con el software legacy que tenía de antes y no sigue este procedimiento. Entonces, cuando recoges esos datos, tienes que ir haciendo adaptaciones. Además, muchas de estas adaptaciones no te terminan de compensar, porque vas a hacer una adaptación que requiere cierto tiempo, cierta complejidad, cierta inversión, y es para poder recoger los datos del un porcentaje de la producción pequeña, del 5 o del 10%, que es de lo que se ocupa aquella delegación. Pero, sin embargo, tú necesitas poder analizar las ventas en su conjunto o la operativa de lo que sea dentro de su conjunto. Entonces, esas cosas incompletas en la base terminan más arriba saliéndote y dándote problemas, complicándote los proyectos que posteriormente tienes que ir acometiendo. Y muchas veces las desviaciones que después tienes en otros proyectos más importantes, más corporativos, muchas veces se deben esas desviaciones a que tienes que estar atendiendo o arreglando problemas que previamente no estaban arreglados, ¿vale? No se les había puesto foco. Falta de software global que cubra la necesidad de los procesos, ya un poco lo hemos comentado. Software legacy que no ha evolucionado suficientemente y ahora, pues, por ejemplo, el equipo de marketing o el equipo comercial requiere operar de una forma diferente y resulta que el software de base que tienes para que ese equipo haga su día a día, pues es que es un software que no está a la última del mercado, ni a la última, ni a la penúltima, ni a la antepenúltima. A veces es un software pues antiguo que no se había actualizado porque requería la compra o saltar a otro proveedor más potente y esa inversión nunca se ha terminado de ver y no se ha hecho, y entonces ahora cualquier cambio que te pidan ahora en la que todo tiene que ir a la carrera, pues te coge con el pie cambiado y es un problema. Proveedores de software reactivos, o sea, proveedores de software que no están, o sea, que ya tienen su nicho de mercado, son a lo mejor proveedores importantes dentro del sector y no le temen al segundo o al tercero que va detrás de ellos, a sus competidores directos, con lo cual son proveedores que se relajan y que no están constantemente sacándote evoluciones dentro de su producto. Y te dicen, no, nosotros hacemos una evolución al año. ¿Cómo que una evolución al año? Eso ya no se puede hacer una evolución al año. Tienes que hacer una evolución cada mes o cada 2 meses, pero no puedes plantearle hoy por hoy ya a ningún cliente que tu evolución va a ser una vez al año. Eso será para mercados tremendamente estables que cada vez hay menos. Software sin significar, esto también es muy habitual que nos lo encontremos en algunos clientes, porque, como os decía antes, con diferentes delegaciones y tienen diferentes CRMs o tienen diferentes programas de producción. Otro punto importante es el siguiente: intrusión en tecnología de otras áreas como financiero, marketing o comercial, principalmente financiero. Soluciones que se van implementando en base a un amasijo de combinaciones de ficheros Excel o cosas que se van montando en servicios cloud por ahí que no conocías, o comercial que no termina de utilizar las herramientas
comerciales como el CRM y utilizan pues un conjunto de Exceles paralelos, comunicaciones que no pasan por el CRM y que pasan por mensajes de correo o por WhatsApp totalmente por fuera del sistema, y luego es comercial por lo que se hace en marcha de la compañía y no sabes en qué situación están sus operaciones, o no sabes que han habido un conjunto de clientes que han estado descontentos con su trabajo porque no está reflejado en ningún sitio, porque no lo ha ido dando de alta en el CRM y solamente estaba en sus correos o en su WhatsApp, ¿vale? Pues un poco todo lo que se llama el Shadow IT, que son todas esas soluciones paralelas que no dependen de tecnología y que se están utilizando en el día a día de la compañía. Falta de metodología dentro de los equipos tecnológicos, esto también, o sea, también nosotros mismos a veces el poner en marcha metodologías y que todo pase por gira y que trabajemos todos en sprints de Scrum, en que todo se quede documentado, la guerra permanente o la lucha permanente con los equipos de tecnología es la documentación. Que cualquier proyecto que hagas se quede documentado, que cualquier petición que te haga un cliente se quede documentada, que cualquier cambio que realices se quede documentado. Pero no me refiero ya solamente a la documentación del programador que mete una serie de comentarios dentro del código, sino si hoy ha habido un cambio de arquitectura, que esa arquitectura nueva, el porqué del cambio y la motivación y el por qué se ha hecho este cambio de esta forma y no se ha hecho de las otras tres maneras que nos lo hemos planteado y que finalmente hemos descartado, que todo eso se quede documentado. Porque dentro de un año, cuando te vuelves a replantear si esta es la arquitectura ideal o no, no solamente necesitas saber cuál es la que tienes, sino qué otras opciones descartaste hace un año y por qué motivo las descartaste. Porque a lo mejor las tienes que volver a descartar por lo mismo, o a lo mejor una de las restricciones que existían hoy ya no está y puedes cambiar a una arquitectura mejor que hace un año pues no te pudiste permitir por lo que sea, ¿no? Fundamental que toda el área de tecnología dependa del área de tecnología. Es decir, que no hayan áreas de tecnología o departamentos o personas de tecnología que dependan de otras áreas de la compañía. Y luego todos los que pertenecemos a tecnología pues tenemos que estar trabajando siempre para aportar valor, ¿vale? Y para aportar valor y montar soluciones de valor, en el caso que vamos a hablar hoy, pues temas como BI o temas como Big Data. Y todo esto que hemos comentado ahora, tanto en esta transparencia como en las dos anteriores, pues ahora viene todavía a complicarse más con un elemento tan tremendamente disruptivo como es la IA. La IA, que ya estáis viendo por ahí, por las transformaciones que está haciendo en grandes corporaciones, en las que estamos viendo despidos a un montón, incluso dentro de las áreas de tecnología, ¿vale? Pues la IA es un elemento tremendamente positivo, pero si no se gestiona bien dentro de las organizaciones, puede ser un elemento tremendamente perturbador y generador de ruido si la implementación de la IA dentro de la compañía no está acompañada de una gobernanza de todo el proceso de extender las soluciones que se van montando de IA, de extenderlo por los diferentes departamentos y que esa gobernanza debe de estar liderada todo el rato por el equipo de tecnología. Esto no quiere decir que solamente el equipo de tecnología pueda utilizar o pueda implementar soluciones de IA. Eso no es así. No podemos estar poniéndole puertas al campo ni podemos estar limitando las ventajas que esto le tiene que dar al resto al resto de los equipos de trabajo. Lo que no puede convertirse es en un desgobierno en el que, porque la IA te automatiza cosas, cualquier departamento se ponga a automatizar y a poner en producción y a utilizar luego en su día a día soluciones sin el conocimiento de la parte de tecnología y soluciones que luego, pues cuando esa persona ya no está, o cuando esa solución la quieren escalar y salir del departamento y que empiece a utilizarse en otras áreas de la compañía, eso no sea escalable o no esté correctamente bien protegida o esté en servicios de nube pública y se estén subiendo datos privados o haya que abrir
determinadas estructuras de datos a redes públicas para que se utilice desde el N8N de turno, pues todo eso lógicamente tiene que estar gobernado, porque por encima de todo pues hay una normativa GDPR, por ejemplo, en los temas de seguridad, en los que si tú estás, se te escapa por ahí alguna publicación de un dato sensible, los problemas son importantes y la denuncia es costosa y lo es para la compañía, ¿vale? Entonces nosotros como responsables de todo eso pues tenemos que velar que el conjunto de la compañía pueda aprovechar las ventajas de todas las soluciones de tecnología que hay, incluidas la IA, pero siempre bajo un prisma de extensibilidad responsable por parte y de uso por parte de todos. Entonces, la metodología que vamos a ver hoy, aunque la vamos a ver implementada en un caso de uso con un proyecto de CRM, puede servir perfectamente para hacer esta extensión de IA responsable dentro de la compañía. Hasta aquí, ¿dudas o comentarios? ¿Alguna cosa que estéis de acuerdo? ¿Alguna cosa que no estéis de acuerdo? Podéis ponerlo por el chat. ¿De acuerdo en todo? Muchas gracias, Jesús. ¿Alguno más? ¿Alguien más que quiera participar? Has descrito un día en la oficina, dice Miguel. Sí, eso me recuerda a la película esta, ¿no? Hay una película por ahí de esto es un día de guerra. Bien, pues podemos resumir todo lo anterior un poco quedándome con... No estaría de acuerdo en lo de la edad media alta. María, cuéntanos por qué. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, porque pones en uno de los efectos del por qué. Te oigo muy bajito. ¿No? Y realmente no, fíjate que yo he visto personas mayores, eso me incluye, ¿sí? Que están 100% de acuerdo con sistemas integrados y actualizados mentalmente, con todo lo que tiene esto, porque María, ¿puedes levantar un poco más la voz, por favor? que no se oye. Uy, eso es un problema de micrófono. ¿Me oyes ahorita? Ahora un poquito mejor, sí. Ah, bueno, es que creo que tengo un problema de micrófono, ahora lo arreglo otra vez, que se me cambió seguro la configuración. Bueno, nada, Vale. lo que estaba diciendo es que hay personas de alta edad y que pelean por tener sistemas actualizados, completamente integrados para tener información al día, actualizada y confiable, y gente joven que piensa lo contrario. Eso es lo que yo personalmente, y por eso digo, no me gusta mucho de la edad alta, porque hay veces que nosotros, que somos de edad alta, peleamos contra la actualización de los sistemas y hay otros que son mucho jóvenes que no están de acuerdo. O sea, me he encontrado con ese caso. Bien, creo que te entendí, no te terminaba de escuchar bien, pero creo que he entendido lo que querías decir. Estoy de acuerdo contigo, igual lo he explicado mal. Cuando he dicho lo de la edad media alta, he indicado que plantilla con edad media alta puede ser una resistencia al cambio, una plantilla con edad media alta, si principalmente no se han hecho los trabajos previos de esas políticas de reciclaje y de formación. Cuando tú tienes una plantilla muy junior, me voy justo a lo opuesto, ¿vale? Que acaban de terminar sus formaciones pues en la universidad o en un centro de formación profesional o donde sea. Probablemente las herramientas y los procesos con los que vayan a trabajar van a ser cercanos a lo que han podido ver, ¿vale? Y si no, pues estarán acostumbrados a ese reciclaje y ese aprendizaje permanente. Esa costumbre, conforme van pasando los años, esto nos pasa a todos los humanos, pues si no la practicas la vas perdiendo, ¿vale? Y conforme va pasando el tiempo, es fundamental que los trabajadores estén en esa formación continua, ¿vale? Entonces, en plantillas, esto quizás debería de estar mejor puntualizado en la transparencia, lo corregiré. Esas plantillas de personal que no han tenido dentro de la empresa esa facilidad o incluso esa obligación de ese reciclaje continuo son las plantillas en las que nosotros identificamos
una mayor resistencia al cambio, que desaparece o se reduce sustancialmente cuando va acompañada de esa formación o de esa formación continuada. Es a lo que me quería referir. Y lógicamente no es así en todos los casos, por supuesto. Cierto, gracias. Ahora voy a arreglar el Nada, gracias. Gracias a ti, María. Gracias a ti. Con lo cual, resumen un poco, pues un escenario nuevo en el que no sirven las reglas aplicadas hasta el momento, es decir, es un escenario nuevo y por lo tanto requiere nuevas reglas, nuevas formas de trabajar ese día a día. El entorno cambia y lo hace de forma muy rápida y esto tenemos que ser conscientes. Hay una frase que dice: nada se mantiene en el tiempo salvo el cambio, es decir, el cambio siempre está ahí. Los competidores tradicionales más pequeños caen y los medianos están en serias dificultades. Esto nos está pasando ya en diferentes sectores productivos o en diferentes sectores económicos. Aparecen productos sustitutivos y por lo tanto nuevos competidores que fabrican o que dan esos productos o servicios sustitutivos. Aparecen competidores de otros países porque ya las barreras geográficas no son realmente una barrera como lo eran antes. Esto puede ser una oportunidad para nosotros para poder ir también a nuevos lugares y puede ser también una amenaza porque nos vienen competidores de fuera. Siempre que sea una debilidad o una amenaza va a depender de cómo lo queramos enfocar. Y no se está preparado para girar tan rápido muchas veces y las inversiones tienen que ser controladas. El gran elemento que ayuda a una compañía, ¿vale? Su gran recurso es el recurso humano, son las personas que trabajan en ella. Y la gran limitación siempre es la limitación de inversión, o casi siempre es la limitación de inversión. No tenemos dinero infinito para invertir, con lo cual todo tiene que estar lo más medido posible. Por lo tanto, es necesario estar preparados con trabajadores muy preparados, con decisiones bien informadas y con tecnología y cambio constante. Y esa tecnología y ese cambio constante pues necesita unas buenas bases. Por lo tanto, el Data Driven como elemento fundamental que nos va a acompañar en todo este proceso de adaptación, pues debe de ser algo transversal a la organización, es algo que debe de estar embebido dentro de la estrategia. Las estrategias deben de poder evaluarse a través de decisiones dirigidas por datos. La evaluación es un elemento que pasa a ser permanente. Antes, en muchas compañías, pues había una revisión de cierre de mes, ¿no? Y entonces, pues cuando se cerraba el mes, pues hacía una revisión, ¿no? De, oye, pues cómo hemos quedado este mes en ingresos, contra los objetivos, contra el año pasado, cómo ha ido nuestro margen. Yo creo que pocas empresas hacen esa revisión ya una vez al mes con el cierre, ¿vale? Y la mayor parte de las empresas pasan a hacer esas revisiones semanalmente o incluso cada vez te encuentras compañías que te piden esos datos al día o incluso lo más cercano posible al tiempo real. Trabajar en tiempo real implica demasiados retos, ¿vale? Pero a veces, como mínimo, quieren ir ojeando los KPIs fundamentales día a día. Ya nadie se plantea revisarlo solamente en un cierre de mes, ¿vale? Y en esas organizaciones data-driven no solamente hay que trabajar con los datos generados por la propia compañía, sino por el entorno y por la competencia. Tienes que estar mirando a la competencia permanentemente. ¿De dónde sacar los datos de competencia? Pues bueno, dependiendo del sector, se pueden obtener datos de competencia de varios sitios. De cámaras de comercio, se pueden encontrar datos de competencia en algunas organizaciones empresariales, se pueden obtener datos de competencia pues a través de soluciones pues como Accessor y todas estas. Se pueden obtener datos de competencia simplemente pues con la visita a las páginas web de la competencia,
con software automatizado que vaya viendo pues qué ofertas están lanzando en este momento, cuáles son los productos que tienen en su top de ventas, esos productos los tengo yo también en mi top de ventas o no, qué oferta han lanzado, qué días van a estar sus comercios abiertos y a lo mejor mis cadenas sí o mis cadenas no, han tenido alguna caída en el servicio web de sus carritos de venta y esas caídas han podido ser vinculadas a algo que ha sucedido en el sector. Bueno, pues se pueden inferir muchos indicadores de estar pendiente de la competencia y se pueden obtener muchos datos de forma indirecta. Una compañía data-driven o una cultura data-driven es una cultura, es un enfoque en el cual la toma de decisiones y las acciones derivadas se basan en datos e información objetiva. Se toman decisiones informadas frente a decisiones basadas en la intuición. Con lo cual, es una cultura, y lo tenemos que denominar como cultura porque el que una compañía sea data-driven debe de ser en todos los departamentos de la compañía. Esto no es así y ahora luego lo veremos que en diferentes departamentos nos podemos encontrar diferentes niveles de cultura, ¿vale? Pero todos los departamentos deben de ir tendiendo a que sus decisiones sean lo más informadas posibles y con la menor intuición. Y lógicamente el tomar decisiones de esta manera y el que toda la compañía tenga esa cultura dirigida hacia el dato o dirigida por el dato, pues aumenta el valor y aumenta la competitividad de las compañías. ¿Por qué? Porque pasas a estar pensando todo el rato en cómo puedo mejorar los procesos, cómo puedo mejorar mi eficiencia, cuáles son mis mejores decisiones, cómo puedo mejorar mis productos o mis servicios, y todo esto redunda en la rentabilidad y redunda en el margen de la compañía. Y cuanta más rentable es la compañía, pues más inversiones se pueden hacer y se pueden continuar haciendo en todos esos elementos que nos hacen falta para ser una compañía dirigida por el dato. Con lo cual, más inversión se puede hacer en tecnología, más inversión se puede hacer en una organización correctamente estructurada, más inversión se puede hacer en gobernanza de datos y procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Más inversión se puede hacer en todos esos elementos que en las tres primeras transparencias hablábamos como los elementos que mayor dificultad y con más frecuencia nos encontramos en las compañías y que al final restan esa cultura data-driven. Niveles de una cultura data-driven. Pues bueno, esto no es un blanco o un negro, hay muchos tonos de gris por en medio, ¿vale? Con lo cual una compañía no es o dirigida por el dato o no dirigida por el dato, hay muchos niveles intermedios, ¿vale? Y para poder saber en qué tonalidad concreta de gris te encuentras, pues es necesario evaluar todos estos o varios de estos aspectos que vemos aquí. Pues por ejemplo, los datos, ¿vale? Los datos que tenemos. Los datos tenemos una estructura ya Big Data, tenemos una estructura Small Data, no tenemos nada de esto y simplemente tenemos repositorios de datos. Esos repositorios de datos están centralizados, tienen procesos de calidad para saber si esos datos son de calidad o no, están gobernados, ¿vale? Hay alguien que se ocupa todo el rato y se responsabiliza de que esos datos estén bien, se recojan correctamente, los procesos que los tienen que generar sean procesos correctos, pensados en esa recogida de datos, o nos encontramos diferentes versiones del mismo indicador dependiendo de quién lo esté calculando, ¿vale? Tenemos herramientas para trabajar luego con esos datos que hemos conseguido. Tenemos herramientas de BI, tenemos dashboards pintados, tenemos informes controlados por el equipo de BI. Tenemos también informes que se generan desde las áreas de Big Data. Tenemos un Data Lake. La organización, cuando trabaja con todos estos datos, lo hace desde unos equipos especializados que generan estos informes y estos dashboards para que el resto de la organización los consuma. Hay ya autodescubrimiento por parte de algunos departamentos. Ese autodescubrimiento se hace con herramientas de
de BI y de Big Data desde los repositorios que se han dado como repositorios válidos de datos, o sigue habiendo una estructura paralela de una amalgama de Exceles que no se sabe muy bien todos esos datos de dónde salen y se siguen produciendo reuniones en las que en lugar de hablar de si determinado indicador va bien o no va bien respecto a lo esperado, nos pasamos la reunión discutiendo si ese indicador su valor es 3 o es 8, porque cada equipo que trae ese indicador calculado trae un dato diferente calculado, trae realidades distintas, ¿vale? Los procesos de decisión se están tomando en base a esos datos que se han generado con esas herramientas, o los procesos de decisión siguen basándose en la experiencia o siguen basándose en lo que diga el jefe o en la intuición, ¿vale? Y a nivel estructural, toda esta cultura está llegando ya a absolutamente todos los ámbitos, tanto al ámbito de estrategia con la alta dirección, como a los mandos intermedios, como a cualquiera de los empleados de la compañía que tiene muy claro que en esta compañía los datos, las decisiones se toman orientadas a datos, y que esto al final a ellos les va a influir en ejemplos como los que decíamos antes, si cobran por objetivos o no cobran por objetivos, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que analizar para llegar a enmarcar la compañía que estemos analizando dentro de uno de estos 6 niveles aproximados de Data Driven. Desde el nivel más básico, que se llama así, el nivel básico, que lo tenemos en la base de la pirámide, en el cual podemos decir con total claridad que esta compañía tiene un nivel de Data Driven inmaduro, que es una forma educada de decir que no lo tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existen soluciones de BI, hay un uso intensivo de hojas de cálculo que cada una se está generando los datos desde departamentos diferentes. El siguiente nivel es en el que ya se consiguen unos informes que existen en unos almacenes de datos y que se empiezan a oficializar desde herramientas BI, con lo cual empieza a haber una analítica descriptiva, pero siguen habiendo resistencias con determinados elementos, con determinados departamentos de la organización que siguen prefiriendo hacerse ellos las cosas en lugar de consumir esos informes de BI o pedir a las áreas de BI que generen esos informes. Luego una evolución más, una subida más en la pirámide sería el nivel de análisis, en el cual ya empieza a haber una analítica avanzada, ya hay una minería de datos, todavía siguen habiendo resistencias, pero ya son menores y ya se empieza a utilizar Big Data, ¿vale? Con lo cual, que si ya se empieza a utilizar Big Data, significa que ya se pueden empezar a recoger estos datos, estos grandes datos desde la operativa del día a día, desde la página web, desde los procesos industriales, desde la información comercial, lo cual te quiere decir que a nivel tecnológico ya hay una transformación digital en la compañía de cierto nivel y sostenida para que se empiecen a generar esos datos grandes, ¿vale? Ese entorno Big Data. Luego pasaríamos a un nivel de personalización. Empezamos a estar en el nivel ya avanzado, en el cual hay una única área de datos para toda la organización y todos los datos se consumen desde ese gran data lake. Incluso el autoservicio, que ya está extendido por el resto de departamentos, que siempre han tenido autoservicio de datos, pero esta vez todos lo hacen desde el punto de vista de la gobernanza, utilizando esos datos del data lake en lugar de los datos que se hayan podido sacar desde cualquiera de sus ámbitos y con las herramientas de analítica corporativa. Y esto sería, digamos, el deseo máximo a nivel de análisis, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿hacia dónde podemos seguir? Pues podemos seguir hacia la automatización, con la IA, con el aprendizaje automático, para automatizar tareas de interacción con los clientes y empezar a automatizar decisiones y empezar a automatizar análisis. Y por último, terminamos ya en la cúspide de la pirámide, en un nivel avanzado en el que las experiencias personalizadas a los clientes
es en base a esas prescripciones de la IA, es decir, cuando entras a comprar un determinado producto a la tienda online y ya la tienda online te está recomendando qué es lo que tienes que comprar, o cuando un comercial digamos, en la forma de venta tradicional, un comercial va a hacer una visita al cliente, pero ya llega con una oferta para ese cliente montada, pero esa oferta no es lo que le interesa al comercial ahora mismo vender para conseguir sus objetivos o lo que le interesa ahora a la empresa qué productos necesita colocar en el mercado, ¿vale? Sino que esa oferta que llega es una oferta generada automáticamente para ese cliente concreto en base a el entorno del cliente, en base al historial de compra del cliente, en base a toda esa otra información que hemos podido recoger y que hemos podido estimar a futuro que esa es la mejor opción de venta para ese cliente. Y esto además pues, va a generar nuevas vías de negocio y nuevos productos. Entonces, pensar ahora durante unos segundos en cualquier compañía que conozcáis, en la que podáis estar trabajando vosotros o cualquier compañía que ocurra del mercado y pensar en qué nivel colocaríais a esa compañía ahora mismo. Y si queréis, vais comentando por el chat del 1 al 6, ¿vale? No hace falta que comentéis la compañía, ¿vale? Pero si queréis comentar el sector y hacemos un pequeño muestreo rápido. Yo, por ejemplo, conozco muchas compañías en nivel 2, haciendo la transición hacia el 3. A ver, Miguel comenta, yo diría en informes, por lo que acabo de comentar antes, resistencias. Nivel 2. Miguel dice, en el caso de la administración en la que yo trabajo, se ubica en informes, nivel 2 también. Eso es también con nivel 2-3, María nivel 2. Nivel 2, correcto. Y en ese nivel 2, 2-3, perfecto, gracias, Pau. En ese nivel 2, 2-3 que comentáis, ¿existe ya ese repositorio de datos centralizado? Es decir, una cosa es que se estén haciendo informes regulares, incluso que se estén haciendo informes regulares con herramientas como puede ser Power BI, ¿vale? Y otra cosa es que esos informes que se están haciendo regularmente salgan de un data warehouse o salgan de un repositorio de datos centralizado que se carga con regularidad, que tiene unas medidas de revisión de calidad de dato dentro de cada una de las cargas. Indicaría, o sea, con los que habéis puesto nivel 2 o 2-3, ¿es con esta condición que os he dicho? Miguel dice que sí, que sale de Data Warehouse. Juan también, del Data Warehouse. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues esto sería una forma de hacer una situación rápida y muy intuitiva. Todavía no podemos decir que hemos hecho una buena clasificación, ¿vale? De la compañía. Pero ya vamos olisqueando un poco por dónde va, ¿vale? Miguel también. Perfecto, que salen del Data Warehouse. Perfecto. Vale. Bueno, esto ya lo hemos ido comentando sobradamente. Y un poco esto también, ¿no? O sea, adopción de una cultura data driven. ¿Qué pensáis? ¿Que es un proyecto o es un reto? Pensar proyecto como algo que tiene un inicio y tiene un final, ¿vale? Y pensar en reto como algo sustancialmente mayor. Bajo mi punto de vista, es un reto más que un proyecto,
¿vale? Es un reto porque no lo vamos a poder conseguir haciendo un solo proyecto, probablemente ni uno, ni dos, ni tres. Y seguir evaluando o seguir evolucionando por esa escalera, por esa pirámide que veíamos antes, vamos a poder seguir subiendo con la suma de un proyecto tras otro, proyecto tras otro, proyecto tras otro, proyecto tras otro, ¿vale? Con lo cual, para mí es un reto y es un reto mayúsculo, es un reto de estos, de los importantes, pero es un reto que tenemos, por el que tenemos que trabajar, ¿vale? Bien, cómo os planteo medir cómo os planteo ahora poder abordar ese reto? Es decir, primero, medir con claridad en qué nivel data driven está nuestra compañía, ¿vale? O la compañía para lo que vayamos a hacer esto. Y luego, cómo plantear una serie de proyectos o una serie de trabajos que vamos a tener que ir haciendo para ayudar a esta compañía a ir subiendo por todos esos escalones que hemos visto, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener un marco teórico de trabajo, que es el que os voy a presentar ahora, ¿vale? Identificar cuáles son los elementos clave de la alineación estratégica, porque como comentábamos antes, ser una compañía data driven es una compañía que está totalmente alineada con la estrategia y que va midiendo todos los avances que vamos haciendo en el día a día para ir cumpliendo esa estrategia corporativa. Entonces necesitamos saber cuál es la estrategia de la compañía, porque en base a eso el Data Driven lo montaremos y nos tendrá que ir dando una información u otra, dependiendo de cuál es la estrategia que esa compañía esté definida, ¿vale? Luego, definir el marco de trabajo que nos va a indicar en qué nivel estamos y cómo tenemos que avanzar, una prueba de concepto y una conclusión, ¿vale? Esta es la definición del método. Primero os hago una presentación general y luego vamos a cada uno de los pasos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es saber que tendremos unos almacenes de datos o unos orígenes de datos con los que vamos a tener que trabajar. Después pensar si este reto lo vamos a abordar con personal interno o nos vamos a apoyar con alguna consultoría que nos ayude. Saber que vamos a necesitar una inversión y saber que vamos a necesitar un tiempo, ¿vale? Y esta inversión, aunque lo abordemos internamente de forma completa y no requiramos de ningún equipo externo, vamos a tener esta inversión porque, lógicamente, el trabajo interno también tiene un coste. Y cuando decidimos que vamos a dedicar este tiempo de profesionales internos a trabajar por esta metodología Data Driven, estamos a la par decidiendo que ese tiempo no va a estar para otros proyectos. Entonces, esos otros proyectos tendrán que esperarse o tendrán que subcontratarse si no se pueden esperar, ¿vale? Con lo cual, como veis, de cualquiera de las formas siempre tenemos una inversión, porque dentro de una compañía, hagamos lo que hagamos, todo tiene un coste, todo. Incluso si llegamos y decidiéramos quedarnos de brazos cruzados todo el día de trabajo, eso también tendría un coste, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos identificado estas cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la estrategia relacionada con esta cultura Data Driven que vamos a montar, con este proyecto Data Driven que vamos a montar. Después, establecer cuál es el nivel de Data Driven que la compañía tiene, ¿vale? Saber exactamente con exactitud si estamos en el nivel 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el que sea y por qué estamos en ese nivel y no estamos en otro. Después establecer cuál es el nivel al que deseamos llegar y de qué forma lo hacer. Y por último de todo, de todas las opciones de trabajo, de todos esos otros proyectos que han surgido para ir llegando al nivel que queríamos llegar desde el nivel en el que nos encontramos, pues todas esas opciones las vamos a tener que poner en una matriz, ¿vale? Entre coste, beneficio y tiempo para implementarlas, para realmente seleccionar de todas las que nos han salido cómo vamos a abordarlas prioritariamente. Es decir, cuáles van a ser las primeras que vamos a empezar a trabajar.
Y con esto, pues finalmente tendremos una hoja de ruta en la que trabajar, bien nosotros o bien otro equipo que se tenga que dedicar a esto, y además tendremos un nivel, disculpad porque sale esto aquí en medio, aquí, y tendremos también, aparte de esa hoja de ruta de trabajo, tendremos también un nivel, sabremos en qué nivel estamos de la pirámide y a qué nivel vamos a llegar, en qué tiempo y con qué inversión. Empezamos hasta aquí, ¿entendido? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo entendido? Perfecto, gracias Jesús. Vale, estrategia de la organización. Pues es necesario conocer todo, ok, gracias Roger. Es necesario conocer esa estrategia de la organización como mínimo la relacionada con la parte Data Driven, ¿vale? Entonces, ¿cómo conocer esa estrategia si nosotros no la conocemos ya? Si este equipo de trabajo que se ha creado no la conoce ya, pues con una serie de reuniones para que quien conoce esa estrategia, que es la alta dirección y los mandos intermedios, nos puedan transferir ese conocimiento. La alta dirección normalmente, pues la misión y la visión a medio y a largo plazo que se quiere conseguir en la compañía, y los mandos intermedios, cuáles son los planes de actuación en los que están trabajando a corto y a medio plazo. Porque con eso vamos a saber hacia dónde tenemos que ir y cuáles son ya las partes del camino que se han definido. Y lo que vamos a tener que hacer va a ser evaluar si eso realmente está enfocado y luego si esos planes de actuación a corto y a medio, en qué nivel se encuentran dentro del escalafón, ¿vale? Para hacer ese análisis y como conclusión a todas estas reuniones con ellos, crearemos una tabla de situación en la que vamos a identificar el área funcional, porque probablemente estaremos trabajando con diferentes departamentos y vamos a querer agrupar la información de cada uno de esos departamentos. Entonces, lo primero, el área funcional o departamento para el que vamos a hacer esta línea de evaluación. Después, el proceso, qué proceso concreto es el que estamos midiendo aquí. ¿Cuál es el nivel actual de ese proceso? ¿Cuál es su nivel actual Data Driven del 1 al 6, siguiendo el nivel que veíamos antes en la pirámide? ¿Cuál es la mejora que identificamos que se puede realizar en ese proceso para poder subir dentro de la pirámide? Y si aplicáramos esa mejora, ¿a qué nivel en la pirámide se quedaría ese proceso concreto? ¿Qué nivel de esfuerzo requiere? Claro, esto es, para mí es lo más difícil, establecer este nivel de esfuerzo. Y ese nivel de esfuerzo, para que os ayude un poco a establecerlo, no lo podemos establecer en días, en horas de trabajo. Es muy difícil establecerlo todavía aquí, ¿vale? Ni siquiera lo podríamos traducir a euros todavía, Miguel. ¿Por qué? Porque para traducirlo a euros necesitamos saber cuánta dedicación le vamos a tener que meter, si vamos a poder hacerlo nosotros solos, si vamos a necesitar equipos especialistas de fuera, si esto supone un cambio de herramienta. O sea, todavía no lo podemos saber en este momento, ni sería bueno que nos perdiéramos a este nivel dentro de esta fase del análisis. Con lo cual nos vamos a conformar con saber que ese nivel de esfuerzo lo vamos a valorar entre 1 a 10, ¿vale? De 1 a 10. Y ese 1 a 10 nos vamos a apoyar para decirlo en base a 4 elementos. Pues el esfuerzo tecnológico que supondría ese cambio, es decir, tecnologías con el nivel necesario para que necesitemos que estén disponibles. ¿Qué talento tenemos para poder hacerlo? O sea, ¿qué conocimiento o qué capacidades de personal requerirían? A nivel de organización, si trae cambios organizativos, si trae cambios de estructura en la organización o cambios organizativos en los procesos. Y a nivel de cultura, pues si es un dato o es un proceso que ya está alineado con la cultura de la compañía, o el cambio que proponemos sería un cambio un poco disruptor con la cultura, y eso siempre va a ser algo que nos ralentice, porque siempre vamos a encontrar ahí cierto rechazo. Entonces, en base a esto,
marcaremos aquí pues un número en el que nos sintamos cómodos, ¿vale? Seguramente, conforme vayamos después revisando y haciendo una revisión fina de lo que hemos ido poniendo en este análisis, seremos capaces de ir afinando cada vez un poquito mejor, ¿vale? Y luego, si esto es un proceso y es un cambio que vamos a hacer, que es core o tiene dependencia de algún otro proceso que ya hemos identificado. Jesús, comentabas, no entiendo muy bien lo de la cultura del dato, democratización y nivel de uso. Sí, que tengas en cuenta, sí, para este cambio, ¿vale? Para este cambio concreto, cómo te va a afectar a la cultura empresarial. Y yo, pues, te citaba ahí 3 aspectos de la cultura empresarial, pues si es ya hay una cultura, más más avanzada en la utilización del dato, ya estamos en una compañía que ya está trabajando en un nivel 3 o por ahí, o acercándose al nivel 3 en la que tiene claro ya el data driven está pues empezándose a extender, ya está ciertamente extendido y ya estamos en una fase en la que ya está totalmente democratizado, qué nivel de uso se está haciendo. Bueno, pues una serie de preguntas más para que te sirviera un poco para poder ver a nivel cultural este cambio que proponemos, si es un cambio que va a ser un cambio de poco impacto o va a ser un cambio de mucho impacto. Porque fijaros que es más fácil tener un cambio de mucho impacto tecnológico, pero que esté alineado con la cultura empresarial, ¿vale? Que sea un cambio de poco impacto tecnológico, pero que vaya muy, muy opuesto a la cultura empresarial. Os pongo un ejemplo. Que decidamos que las contraseñas de la compañía se tienen que cambiar cada 4 meses, es tan tonto como meter una regla dentro de nuestros sistemas que haga que la contraseña caduque a los 4 meses, ¿vale? Pero, sin embargo, en la cultura real, si estamos en una compañía en la que no se utilizan los logados para entrar a mucho software, a muchos de los programas, o no están acostumbrados a tener que cambiarlos, eso va a generar un ruido y va a generar una resistencia y una queja por parte de la gente impresionante. U otro ejemplo, que lo vivimos ahora mismo en muchas de las compañías y quizás vosotros lo estéis viviendo también. Aquí en España es obligado el fichar, el hacer el registro de entrada y salida en todas las empresas desde hace ya unos años, pero se permitía hacerlo, por ejemplo, en papel, y desde este año ya la única forma que se permite es a través de un software especializado, ¿vale? No os podéis imaginar lo fácil que es, bueno, si os lo imagináis, lo fácil que es, empiezo a trabajar y ficho, pues entro a la web del programa de registro de presencia y le digo que acabo de entrar, y cuando termino de trabajar le doy al botón y le digo que salgo. O paso entro y salgo de la oficina y tengo la maquinita para colocar la tarjeta, ¿vale? Pues eso que tecnológicamente no es nada, culturalmente, si estamos en una empresa que nunca han fichado, cuesta una auténtica barbaridad que la gente fiche todos los días cuando entra y fiche todos los días cuando salga. Salvo que les coloques un torno en la puerta y para entrar y salir tienen que poner la tarjeta, ¿vale? A eso me refería, Miguel. ¿Entendido? ¿He explicado mejor? Vale, entiendo que sí. Vale, pues entonces la huella la tienen que quitar, depende de la cantidad de mantisas que cojas de la huella. Es legal fichar con huella si ese fichaje con huella no supera determinados identificadores biométricos. Eso con vuestro proveedor lo podéis ver. Vale, seguimos. Entonces, en esta fase 2, en la fase 1 ya hemos entendido, en la fase 1 hemos entendido hacia dónde vamos, ¿vale? Hemos visto también con los mandos intermedios qué cambios se están produciendo. Ahora, en la fase 2, en esta fase 2, lo que hemos hecho es analizar todos esos procesos, tanto los actuales como los que nos han dicho que se van a ir poniendo en marcha, ¿vale? Los evaluamos, identificamos
en qué nivel concreto ese proceso está y planteamos una mejora para subirlo, ¿vale? Y esa mejora que planteamos para subir su nivel, hacemos una estimación de 1 a 10 cuánto nos costaría. Mi consejo aquí, pies en la tierra, es mejor hacer 5 mejoras que te suban un escalón que intentar hacer una mejora que te suba 3 escalones de golpe, ¿vale? Porque aquí hay una frase que a mí me gusta mucho que es: empieza por el modo patinete. Es mejor algo que sea una pequeña mejora y después otra pequeña mejora y después otra pequeña mejora, y de forma más gradual vas a ir mejorando en tu proceso general, que intentar meter una mejora demasiado grande que sea demasiado compleja. Después, lo que vamos a ir haciendo es ir revisando, ese nuevo software que se va a poner o ese nuevo proceso que se va a poner, cómo se va a ir adaptando a todo lo que hemos comentado previamente, ¿vale? Ese nuevo cambio que, por ejemplo, los mandos intermedios nos han dicho que van a poner, o ese software que estamos viendo para comprar, para mejorar el proceso, pues ese nuevo software, cómo se asemeja a lo que nosotros habíamos planteado y en qué nos va a ayudar. Y por último, cuando ya tenemos toda la matriz ya definida, lo que hacemos es, por el nivel de variación que trae, por el nivel tras la mejora y por el nivel de esfuerzo, lo que terminamos haciendo es pintando este gráfico que nos va a ayudar a ir determinando cuáles son las prioridades en las que vamos a ir centrándonos para ir implementando esas mejoras que hemos identificado, ¿vale? Aquí en el eje de las X tenemos cada una de las mejoras es una bola, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, cada una de las bolas nos dice cuántos niveles va a aumentar tras la mejora, en qué nivel se va a quedar tras la mejora, ¿vale? ¿Cuál es pues esto, cuántos niveles va a aumentar, en qué nivel se va a quedar y lo grande o pequeño de la mejora viene por el tamaño de la bola, ¿vale? El grosor de la burbuja, perdón, quito esto de nuevo, a ver si me deja. El grosor de la burbuja indica el grado de facilidad de la implementación, de 1 a 10, donde 10 significa la mayor facilidad de implementación. Al ponerlo aquí de forma inversa, esto simplemente es una costumbre mía, al ponerlo aquí de forma inversa me permite centrarme en las bolas más grandes, que son las que más me llaman la atención, ¿vale? Pero si no lo queréis hacer así, os centráis primero en las más pequeñitas, ¿vale? Entonces, con esto delante, lo que vemos es que, por ejemplo, esta mejora, que es la mejora TG1, ¿vale? Nos permite subir un nivel en ese proceso y después del cambio, antes estaba en nivel 1 y ahora está en nivel 2. ¿Por qué? Porque ha subido un nivel. Si nos venimos a esta, a la mejora QI6, que es su código, nos habrá permitido aumentar 3 niveles, de manera que terminará ese proceso concreto estando en el nivel 4. Como hemos aumentado 3 niveles es porque originalmente ese nivel de ese proceso estaba aquí abajo en el nivel 1. Y como ha aumentado 3, pues ahora pasamos al nivel 4. Entonces, en base a esta matriz, ya es más fácil visualmente ir eligiendo cuáles son las mejoras concretas que vamos a implementar. ¿Cuál quiero que sea mi estrategia? La estrategia de coger las que mayor nivel nos van a aumentar, pues me vengo por aquí. ¿Cuál es mi mayor estrategia? El quedarme con independencia de cómo de sustancial sea la mejora, pero quiero tener todo como mínimo a nivel 4, pues entonces me quedo por aquí y seleccionaría estas de aquí, ¿vale? Y me olvidaría de estas de aquí. Entonces, dependiendo de la estrategia que quiera abordar, ¿vale? Con esta tabla resumen ya lo tengo todo identificado. Entonces, como veis, hemos cogido cada uno de las áreas estratégicas o de los procesos estratégicos o el software que acompaña a esos procesos
a esos procesos estratégicos de la compañía. Hemos evaluado cómo trabajan en este momento. Hemos evaluado los cambios que ya se han determinado para ellos, cómo van a trabajar. Hemos pensado qué otros cambios podríamos hacer y todo eso lo hemos ido tipificando dentro de la pirámide de 6 niveles. Y al final lo que hemos conseguido ha sido una matriz resumen en la que gráficamente hemos pintado todas las mejoras. Y en base a esto ya podemos elegir con un criterio o con otro, dependiendo de cuánta inversión dispongamos, de cuánta prisa dispongamos, de si me quiero centrar en un área específica, si mi estrategia es tener una base tecnológica lo mejor posible, entonces me centraré en que todas las tareas se me queden como mínimo en un determinado nivel, como mínimo en nivel 3. O si lo que quiero es para que determinadas áreas sean las que más crezcan. O me quiero centrar, dependiendo de lo que quiera, lo voy a poder elegir dentro de la matriz. Y ya tengo un poco esas estimaciones. A ver, me preguntabais. Se entiende que son todas independientes. Correcto, normalmente van a ser todas independientes, pero antes cuando las identificábamos había una columna que nos indicaba si era una tarea core o dependía de otra. Entonces, si es una tarea que depende de otra, en el inventario lo tenemos identificado. Y por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que si queremos hacer esta de aquí, la mejora KM3, pues igual antes hemos tenido que implementar pues esta otra de aquí. Eso lo podemos saber por los códigos o lo podemos saber en la tabla de la matriz. Pero debemos de intentar siempre que todas las mejoras que definamos, como tú decías, Jesús, sean lo más independientes posibles. Solo que a veces pues la realidad es tozuda, ¿vale? Y no lo vas a poder conseguir. ¿Visto? Además aquí, como decíais, lo vemos porque en naranja son cores, en amarillo son dependientes. Vale, pues... Perdonad. Miguel también preguntaba, Miguel preguntaba, ¿y no opina que sería mejor por implementar aquellas mejoras que son transparentes para los usuarios? Ahí no hay resistencia, dice él. Es una buena opción también, pero es que todo depende de la estrategia empresarial. Igual lo que necesitamos es que un área concreta tiene más prioridad para desarrollarse porque, a ver, voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Imaginad que el producto que nosotros estamos vendiendo nos llega un competidor nuevo. Nos llega un competidor nuevo de Francia, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? Y ha llegado con una política de precios que arrasa. Por ejemplo, esto pasó con los trenes, con los trenes de alta velocidad, estos de bajo coste, que no son los AVE, no recuerdo cómo, Wigo, creo que es la marca, una de estas es una marca francesa, ¿vale? Y han llegado vendiendo precios de viaje por debajo de coste. Y esa es su estrategia. La estrategia es, quiero coger la mayor cuota de mercado durante 2 o 3 años y después ya subiré tarifas, ¿vale? Pero de momento están comercializando sus viajes de alta velocidad aquí en España ajustados a coste y a veces por debajo de coste, ¿vale? Como Ryanair en su momento, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginar que nos encontramos en esa situación. Pues si nos encontramos en esa situación, dentro de todas mis áreas mis áreas empresariales, esa es, correcto, gracias. Dentro de todas mis áreas empresariales, lo que voy a tener que hacer, si yo no me puedo permitir el trabajar a esos márgenes y no quiero entrar en una guerra de precios, ¿vale? Voy a tener que poner en valor
otras características de mi producto. Voy a tener que bajar el precio, seguramente voy a tener que hacer algún ajuste, pero no quiero entrar en una guerra de precios destructiva y ponerme al mismo nivel de precios que ellos, porque estaría cada venta de billete estaría perdiendo dinero, ¿vale? Entonces voy a necesitar que el área de marketing haga este año un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque tiene que poner en valor mi producto por encima del producto del competidor. Es decir, mis trenes son mejores, mis trenes son más cómodos, mis trenes son más puntuales. En mis trenes puedes llevar el equipaje que quieras, que no lo vas a tener que pagar aparte. Todo al revés, dice. En mis trenes tienes, yo qué sé, el servicio de acompañamiento que no tienes en los otros. O sea, todo esto. Con lo cual, como este año va a ser fundamental, este año y el año siguiente, un posicionamiento de mi marca tremendo para que la gente lo asocie más a calidad que a precio, voy a necesitar que el área de marketing esté enchufadísima. Así que dentro de todas las tareas que había identificado, que todas están orientadas dentro de las líneas estratégicas de la compañía, pero tenemos una urgencia importantísima por la llegada de este competidor durante los 2 siguientes años. Así que dentro de esta matriz, lo que voy a elegir no va a ser ni lo más económico, ni lo más rápido en poner en marcha, ni lo más transparente para los usuarios, sino que lo que voy a poner en marcha con mayor prioridad van a ser todas las iniciativas que están relacionadas con el área de marketing. ¿Para qué? Para dotar a la mayor celeridad posible al área de marketing de los mejores procesos, de las mejores herramientas, de la mejor forma de medir que lo que están haciendo está dando resultados. ¿Por qué? Porque tengo un competidor que me está apretando mucho las tuercas. ¿Entendido? ¿Vale? Este sería, por ejemplo, un ejemplo de que el empezar a trabajar en tareas que puedan ser lo más transparentes posibles para el usuario puede ser una buena opción o puede ser una mala opción. Es que depende de la estrategia que vaya a tener y de lo táctico que vaya a necesitar ser durante los siguientes meses. Vale, muchas gracias, Miguel. Muy bien, pues ¿entendido el método? ¿Os parece acorde? ¿Os parece bien? ¿No os parece bien? Sí, fenomenal. Muchas gracias. Pues vamos a ver cómo lo hemos puesto en marcha en un proyecto real que ha sido la implantación de un CRM comercial. Vale, prueba de concepto. Pues un grupo empresarial con presencia directa en 20 provincias. Existe ya una cultura data-driven extendida con un nivel de adopción superior a 3. Oye, partimos bien, ¿vale? Partimos bien. Su estrategia comercial se basa en un aumento de la cobertura del mercado. Por lo tanto, nuevas áreas geográficas con presencia directa. O sea, si estaba en 20 provincias, tiene que llegar a más provincias. Y un aumento del público objetivo de los productos. Ese aumento del público objetivo de los productos básicamente se puede conseguir de 2 maneras, ¿vale? O trabajando con marketing para que mis productos sirvan para más público, no solamente para el público de nicho, o con la generación de nuevos productos por los que pueda llegar a público objetivo nuevo, ¿vale? Definen unas nuevas líneas de producto, es decir, se quedan con la segunda opción. Renovación del portfolio de productos más competitivo y diferenciadores de la competencia, ¿vale? Y luego se pretende una eliminación de la intermediación, es decir, aumentar los clientes directos con los que se tiene esa gestión, no depender de otras empresas intermediarias que estén comercializando nuestros productos con los clientes. Quiero eliminar la intermediación para llegar yo directamente al cliente. ¿Eso qué 2 grandes ventajas pensáis que nos aporta? Las 2 ventajas que nos aporta es, primero, podemos ajustar mejor el precio, porque el precio que va a terminar pagando el cliente no tiene que pagar a un intermediario, ¿vale? Con lo cual eso o nos beneficia a nosotros el margen si mantenemos el precio o nos permite reducir el precio pero todavía con un margen correcto, ¿vale? Y la otra gran ventaja es que si yo puedo contactar directamente con el cliente,
puedo posicionar mejor mi marca porque puedo entender mejor, no tengo a alguien por ahí en medio que me está haciendo la comunicación con el cliente, ¿vale? Soy más autónomo, ¿vale? El CRM para los equipos comerciales fue uno de los proyectos a destacar en la transformación Data Driven. Afecta de forma directa a los 200 comerciales en plantilla, es decir, no estamos hablando de un cambio pequeño, ¿vale? Más todo el equipo comercial, es un cambio sustancial, ¿vale? No hay ninguna cultura CRM y hay diferentes procesos comerciales, algunos anticuados. La aplicación del método nos trae, de forma resumida, ¿vale? De forma resumida, nos trae estas mejoras a implementar. A ver, no sé dónde poner esto. Aquí arriba. Aplicación del método. Tras la aplicación del método se obtiene el siguiente conjunto de mejoras. Se determinan que, por costes y dedicación asignada al proyecto y siguiendo una estrategia de maximizar cambios, se abordan todos aquellos hasta el nivel de esfuerzo 5, ¿vale? Y se añade la mejora de almacén de datos por ser una mejora core, es decir, una mejora necesaria para que otras mejoras se puedan implementar, ¿vale? Con lo cual, de todo este apartado de aquí, se eligen todas las que permiten llegar hasta nivel 5. Fijaros en este caso cuál ha sido la estrategia. Se determina que por costes y dedicación asignada al proyecto, y siguiendo una estrategia de maximizar cambios, es decir, aquí lo que pretendía esta compañía, en este caso, era, como se suele decir, pegarle un buen empujón al cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque con ese buen empujón al cambio, lo que también se va a producir va a ser una adaptación importante de los equipos comerciales, y lo que no dice aquí, pero os lo digo yo, es que lo que se pretendía era dinamizar mucho el equipo comercial. Dejar de trabajar con esas costumbres, ¿vale? Con esas costumbres anticuadas o procesos anticuados, ¿vale? Porque nunca había habido una cultura de CRM, ¿vale? Y si dinamizamos mucho, generamos mucho cambio, los comerciales que no sean capaces o no quieran acostumbrarse a esta velocidad de cambio, pues van a salir de la compañía y van a ser sustituidos por comerciales que sí que se acostumbren a esta velocidad de cambio. ¿Por qué? Porque el mercado me está imponiendo ahora toda esa dinamización que tengo que hacer en mi renovación del portfolio, porque la competitividad y la competencia está siendo impresionante. Y por lo tanto, como el cambio va a ser constante en todos mis productos, necesito que mi equipo sepa trabajar en ese cambio constante. Y voy a aprovechar el cambio con la implantación del CRM, ¿vale? Para detectar cuáles son esos comerciales que están poniendo una gran resistencia a este cambio de base, porque si no aceptas este cambio de base, luego no vas a poder ir comercializando todo ese montón de nuevos productos y servicios que van a venir, ¿vale? Y por eso se determinó que la estrategia era una estrategia de maximizar cambios. Miguel, entiendo que es una empresa fabricante, aunque podría ser distribuidora, es fabricante. Además, queda todo documentado, que también es importante, es fundamental. Y además, una vez los clientes en el Data Warehouse, podemos tener otras estrategias como descuentos por fidelización o volumen, compras, etcétera. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando tienes datos, puedes empezar a plantearte cosas. Es que es la esencia de lo que tenemos de la cultura Data Driven, ¿vale? Bueno, pues aquí se genera un almacén, un small data que va creciendo en 2 millones de filas por año, ahora ya crece a una velocidad mayor. Todo el almacenamiento es en el Data Warehouse de la compañía, que es sobre un Microsoft SQL Server. Se implementan los procesos ETL con una herramienta específica de Microsoft Integration Services y se hace un modelado sobre el servicio de Azure de Power BI. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco unos diagramas, ¿vale? Se definen unos KPIs que van a ser los que se van a ir revisando para ir viendo que se va avanzando dentro del cambio, ¿vale? Y de esos KPIs se establecen 10
en el ámbito del CRM como los fundamentales. Y después de todo este trabajo de implementación del CRM, de captura de datos, de elección de esos KPIs de medición, pues se terminan haciendo una serie de informes en Power BI que van a ir acompañando en toda esta transformación a los comerciales. ¿Para qué? Para que luego todas sus acciones de venta, todos sus seguimientos de clientes, todas las salidas de los nuevos productos, todas las llegadas a clientes nuevos en áreas nuevas, pues haya un conjunto de informes que te estén dando ya directamente el análisis y ese dato necesario en una cultura data-driven para ir viendo que estás haciendo el trabajo correctamente o no. Y aquí pues tenéis algunos ejemplos de pues algunos cuadros de mando de algún cliente, cuadros de mando que salen del CRM, con el conjunto de campañas que se están haciendo, la actividad de cada uno de los comerciales, el funnel de ventas, la ubicación de los clientes geográficamente para ir haciendo el seguimiento si se va aumentando el número de clientes en esas en esos nuevos emplazamientos a los que se llega. Fijaros cómo estaba antes, cómo va evolucionando conforme se va llegando a esas nuevas regiones. Unas previsiones de venta con algún modelo de series temporales. Y luego unos KPIs básicos que son los que te van a regir con un número concreto de los KPIs, pues esto de tus indicadores fundamentales, ¿no? Pues cuál es tu índice de conversión, cuál es tu índice de clientes directos, cuál es el peso de esos clientes directos frente a los clientes con intermediación, porque recordar que uno de los objetivos era ir eliminando la intermediación. Por lo tanto, tienes que poder ir midiendo cuáles son el conjunto de clientes que tienes directos para ir viendo si ese porcentaje de clientes directos va subiendo o no. ¿Cuál es la producción de los clientes nuevos para ver si vas moviendo la cartera y vas llegando a esas nuevas regiones, ¿vale? Conclusiones. Se ha propuesto un método para alinear la estrategia con el Data Driven, con un nuevo software, como ha sido la implementación del CRM. Es concreto, es objetivo, es sencillo de utilizar y es aplicable a cualquier entorno, ¿vale? Cuidado, sencillo de utilizar, lo que no quiere decir que no sea pesado. Lógicamente, cuando tienes que hacer un análisis de estas dimensiones dentro de una compañía, no lo haces ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 días, ¿vale? Eso no quiere decir que el método sea difícil. El método, como veis, es un método fácil, que como digo aquí, es concreto y es objetivo, ¿vale? Pero es pesado de utilizar, es pesado de hacer, pero porque el proyecto que estás haciendo es un proyecto pesado. No quiero utilizar pesado, vamos a utilizar extenso, ¿vale? Facilita el trabajo colaborativo y transversal a distintas áreas de la organización, porque nada de esto se consigue si desde tecnología vamos solos e intentando abordar este proyecto solo. O sea, todos estos proyectos, como es la cultura data driven en la compañía, debe de beber todas las áreas y la implementación de un proyecto CRM, pues también el CRM es algo que necesitas el apoyo completo del área comercial y del área de marketing. Si no te están apoyando desde tecnología no vas a llegar a ningún sitio, ¿vale? Aporta un valor al conjunto de la organización, eso es indiscutible, y se ha demostrado que es aplicable a un entorno complejo como el que hemos comentado. A ver, Miguel comenta, y por ejemplo, yo por ejemplo implementé una vez hecho todo el trabajo la suscripción al informe y al envío por correo electrónico a dirección, por lo que el CEO visualiza en su correo los datos sin necesidad siquiera de entrar a Power BI. Totalmente correcto. Cuanto más fácil se lo pongas, mejor. Nosotros las suscripciones que hacemos lo ves en el correo, pero en el informe que vas a recibir por correo no tienes toda la riqueza de análisis que tienes cuando accedes al informe en Power BI. Entonces están muy bien esas suscripciones porque te estoy dando los KPIs fundamentales todos los días en tu correo, ¿vale? Pero lo mejor es poner ahí un enlace que muchas veces ya te lo pone directamente solo la suscripción
presentación, pones el enlace y saltas y ahí ya filtras y haces lo que quieras, como bien dices, y mejor y por lo tanto el análisis es más rico. Y eso es todo lo que os quería contar por mi parte. ¿Dudas, comentarios, apreciaciones? ¿Abrimos un poco de debate? Pues sí, muy bien, muchas gracias, Oscar. Muy interesante, como siempre, todo lo que comentas. Lo que sí te quería preguntar, o no preguntar, sino que si nos podías comentar, en medio de todo este marco, de este reto tecnológico y de gestionar pues, todo este marco, cómo, eh, cómo ha irrumpido la inteligencia artificial que la mencionabas al comienzo de la presentación, qué elementos, exactamente, cómo ha influido en todo lo que es el proceso de análisis y desarrollo del software dentro de la empresa. Gracias. Sí, pues como comentábamos antes, la inteligencia artificial, o sea, cada cambio al que nos enfrentamos es un cambio más disruptivo, ¿no? O sea, si pensamos en cambios así, en los últimos cambios, pues cuando llegó Internet y se extendió Internet de forma masiva, y recordad el cambio que supuso, ¿no? O sea, antes te pasabas el día hablando por teléfono con un cliente y luego le enviabas correos electrónicos, aparecen las páginas web, puedes comprar desde ahí, las comunicaciones se aceleran una barbaridad. Ahora estamos mucha gente con teletrabajo, teniendo reuniones con cualquiera en cualquier momento, y hoy es un ejemplo gracias a las comunicaciones y gracias a las herramientas de videoconferencia como esta, ¿no? Entonces, todos estos cambios que son tremendamente disruptivos nos traen una nueva forma de trabajar, ¿no? Y la IA pues vuelve a ser otro cambio, pero un cambio todavía de unas dimensiones muchísimo mayores y muchísimo más significativas que los cambios anteriores, que ya lo fueron de los cambios anteriores, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la IA nos cambia la forma de trabajo a muchos de nosotros, y como creo que he comentado antes, y si no lo digo ahora, la IA puede ser, la introducción de la IA en las compañías puede ser un ejemplo perfectísimo para ir siguiendo esta metodología que hemos explicado hoy e ir decidiendo de manera ordenada y gobernada y alineada con la estrategia cómo la IA debe de ir extendiéndose dentro del conjunto de las compañías. La IA nos aporta una barbaridad de ventajas, pero también nos trae riesgos sobre la mesa. ¿Qué ocurre si la gente dentro de la compañía empieza a abrirse, que todo esto son cosas que ya pasan, empieza a abrirse cuentas en Gemini, en ChatGPT, en Perplexity, cuentas suyas personales, y empiezan a subir ahí datos de las compañías, por ejemplo, ¿vale? Y no es una cuenta corporativa, ¿vale? Sino que es una cuenta personal. Luego, cuando esa persona se va, todo eso se queda ahí. ¿Qué pasa si además esa cuenta la están compartiendo con no sé quién? ¿Qué pasa cuando ahora a la IA empiezas pues eso, a mandarle datos para que te haga análisis y los sacas rápidos y ni los revisas? No sabes si están alineados o no. ¿Qué pasa cuando tú ya tenías un almacén de datos con unos informes en BI o Big Data o lo que sea, que ya estaban gobernados, estructurados, y ahora la gente, como quiere probar qué tal le hace el análisis el ChatGPT de turno, volvemos un paso atrás y volvemos me saco los datos del RP, los cocino un poco y los subo a ChatGPT para que me los analice? ¿Qué ocurre cuando empezamos a pedirle a la IA desarrollos, como le pedimos ahora a Gemini, y te hace una serie de desarrollos para cubrirte una necesidad, y empiezas a utilizarlo directamente en la nube, o empiezas a programarte cosas en N8N con una cuenta personal y empiezan a haber flujos de trabajo totalmente fuera de la compañía? Es decir, como cualquier cambio, nos trae una barbaridad de mejoras y también nos trae una serie de riesgos que tenemos que medir
y al final, como cualquier cambio, hay que gobernarlo, ¿vale? Y por lo tanto, os propongo que este método que hemos visto hoy nos sirve perfectamente para un proyecto de implantación de IA dentro de la compañía. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna precisión, algún comentario, alguna vinculación con el tema relativo a todo lo que hemos visto en la asignatura de diseño de sistemas? ¿Alguna vinculación que les parezca interesante tratar? Miguel dice, nosotros hemos hecho alguna cosa con Power Automate, pero dentro de los ecosistemas de Office 365 empresarial. Es una buena decisión. O sea, mientras esté dentro del ecosistema, facilitas la gobernanza. ¿Qué va a ocurrir? Pues que algunos de los usuarios, por ejemplo, en lugar de utilizar Power Automate, pues lo que se irán será utilizar N8N, que es lo que está ahora en todos los videotutoriales de YouTube, en el que tienes a cualquiera explicándote qué maravillas puedes hacer con N8N y compartiéndolo todo por ahí sin control, ¿vale? Entonces, no tardarás mucho quizás, Miguel, en encontrarte algún N8N por ahí. Hay que formar a los empleados totalmente. Lo comentábamos, creo que era en la tercera transparencia. O sea, la formación continua al conjunto de empleados de la compañía es que te va a aportar una barbaridad de ventajas. No solamente porque el empleado va a estar más preparado para ir acometiendo todos estos cambios que cada vez llegan más y más rápido, sino que además, cuando van a entender mejor, pues estos riesgos o estas dificultades que estamos comentando. Juan dice, ¿N8N tiene instalación local? Sí, te puedes hacer instalaciones locales de N8N. Miguel, me he encontrado apps a partir de Excel subidas a un portal de creación de apps y explotado en los niveles personal. Claro, es lo que decía, pues todo esto del Shadow IT, que hemos pasado una época en la que gracias a las tareas de gobierno del dato en las compañías y a que los usuarios cada vez están más formados y se van mentalizando más de los riesgos de seguridad, de los incumplimientos normativos y de todo este tipo de cosas, en el que el Shadow IT parece que teníamos la esperanza de que lo íbamos a terminar pudiendo controlar, que ahora con la irrupción de la IA, como otras muchas cosas, esto ha explotado, ¿vale? Y por lo tanto, ahora vuelve a haber un riesgo de Shadow IT impresionante. Esto ¿la IA es mala entonces? No, no lo es, pero como todas las cosas hay que gobernarlas. ¿La implementación del Data Warehouse para el CRM se ha hecho desde cero o había una infraestructura de base de datos preexistente en el mismo entorno? Pregunta Miguel, había ya un Data Warehouse para otras operaciones de venta que sobre ese mismo Data Warehouse se ha añadido toda la operativa del CRM. Todas las bases de datos de toda la vida. Tener en cuenta que la compañía era ya un nivel de Data Driven 3. Ok. O sea que sus niveles de implementación a nivel de bases de datos tenían, digamos, había integración, ¿no? En buena parte de los sistemas de información de la empresa. Sí. Antes de empezar, sí, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Sí, ya estaban en nivel 3, claro. Muy bien. Hubiera sido muy difícil de una compañía con Data Driven 0, ¿vale? O 1, en este caso, haber saltado directamente a esto. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho, pero hubiera supuesto más tiempo y más coste. ¿Por qué? Porque la compañía culturalmente no está preparada para ello. En este caso, como sí que lo está, pues fue todo más fácil. La cultura es que tiene muchísima más importancia de la que podemos pensar. A veces la cultura es lo que te facilita el clic para que sí o te genera el clic para que no. Miguel dice además, entiendo que toda esta información es estructurada, la que hemos visto en el caso del CRM, sí.
Sí, 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 sí. No, yo me refería, preguntaba la implementación de lo que es la cultura data-driven, ¿no? En la empresa. Sí, ya previamente, obviamente, estaba todo estructurado en base de datos, o se habían empezado toda la estructuración ya con una cultura data-driven. Pero bueno, ahí es donde está la gracia, ¿no? De todo esto. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que ya hemos llegado a un momento en el cual podemos dar Vale, pues yo creo que ya está. sí, no, Miguel preguntaba, ¿alguna transformación se hará con los ETL y los procedimientos almacenados? Cuando las estructuras son complejas, sí, haces transformaciones con la ETL, haces transformaciones, en este caso concreto de Power BI, se hacen transformaciones con procesos Python, transformaciones con ETL y transformaciones ya en el modelo analítico. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Oscar. Espero que a toda la audiencia pues le haya gustado, que creo que sí, por la participación y el interés que demostraron. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Oscar, nuevamente, y muchas gracias a toda la audiencia. Pues. Nada, gracias a vosotros por invitarme, gracias a todos los que han asistido y además han ido participando porque creo que es muy positivo y hace que luego las cosas se puedan entender un poco mejor. Así que gracias a todos vosotros. Sí, sí, claro, ¿verdad? Como decía al comienzo, de una manera de que hubieran materializado todo lo que en buena parte por ahí vemos a través de lo que es todo el ciclo de desarrollo de un sistema, el diseño y desarrollo de un sistema, ya visto en serie en la vida real. Con lo cual, bueno, muchas gracias, Oscar, y bueno, vamos a cerrar esto, les digo a la audiencia, pues a la gente de diseño y desarrollo, vamos a dejar esta presentación, la vamos a colocar también en el aula nuestra, en el aula de la asignatura, y así podrán pues revisarla con detalle los que no pudieron asistir. Así que bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Oscar. Muy bien, que tengáis buena tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Oscar y también a René por organizarlo y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego.